Muy buenos días, bienvenidos a nuestra jornada académica de dermatología del mes de agosto. Como siempre, nuestra cita muy puntual el primer sábado de cada mes. Quiero agradecer a las personas que están conectadas, a los que se están conectando y especialmente al equipo que hace posible que estemos haciendo esta actividad de manera virtual. Esperemos unos segunditos, vamos dando información mientras que la gente se va conectando. Quiero recordarles que estas jornadas académicas se hacen y quedan en la página de YouTube de la Fundación Valle de Lili, entonces para que después, si más en otra oportunidad la quieren volver a ver o las pasadas, pues ahí la tienen ya montadita. Bueno, me presento, soy Liliana Muñoz y soy dermatóloga y dermatopatóloga de la Fundación Valle de Lili. Yo pienso que ya estamos dando unos segunditos, yo creo que la gente se está conectando mucho más. Esta es una actividad que nosotros hacemos en conjunto con el posgrado de dermatología de la Universidad Libre y el posgrado de dermatología de la Universidad ICESI. La hacemos el primer sábado de cada mes. Inicialmente esta actividad pues empezó de manera presencial, pero por la cuestión de la pandemia pues la continuamos para no perder este espacio, la continuamos de manera virtual. Como siempre vamos a manejar dos temas. En esta oportunidad vamos a hacer preguntas después de cada, vamos a abrir la sesión de preguntas y de comentarios, inquietudes después de cada conferencia. Y en esta oportunidad vamos a tener dermatólogos expertos, docentes dermatólogos expertos. También vamos a tener a un reumatólogo con nosotros en esta oportunidad. Vamos a manejar dos temas. El primer tema es la alopecia areata, que lo va a presentar el doctor Sergio Andrés Amaya, y el docente dermatólogo experto va a ser la doctora Marta Lucía González, docente de la Universidad ICESI. El segundo tema va a ser enfoque general del lupus discoide. Este va a estar a cargo de la doctora Erika Andrea Peña, que es residente de dermatología de la Universidad Libre, y tenemos dos expertos invitados, un docente dermatólogo de la Universidad Libre, el doctor David Andrés Arias, y como reumatólogo, también docente de la Universidad ICESI, el doctor Alex Echeverri. Bueno, yo pienso, también quiero para que no pase desapercibido, ya hace un mesecito entraron los nuevos residentes de dermatología. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Camila y al doctor Oscar, que son residentes de primer año de dermatología de la Universidad ICESI, y a los doctores Sebastián, la doctora Luisa, Lauren y el doctor Álvaro, residentes de primer año de dermatología de la Universidad Libre. Bienvenidos. Bueno, yo pienso que ya vamos a dar inicio. Vamos a empezar con el doctor Sergio Andrés Amaya, residente de dermatología de la Universidad ICESI de tercer año. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Vemos la presentación, doctor. ¿Cómo? Ya la vemos. Listo, podemos arrancar, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, discúlpenme por la tardanza. Entonces, como ya les comentaron, el tema de hoy es alopecia areata. La idea es entonces hacer una revisión de los avances y de las que se han tenido en esta enfermedad, tanto en la fisiopatología como en los aspectos de tratamiento. Entonces, pues decir primero que la alopecia areata es una condición relativamente común que fue descrita desde la antigüedad en el papiro egipcio de Ebel hacia el año 4000 a.C. Tenemos que también hacia el año 30 después de nuestra era, ya Cornelio Celso hizo algunas descripciones donde ya describe la ofiasis, y entonces que hace referencia pues a una distribución como
similando la cabeza de las serpientes para describir a aquellas personas que tenían pérdida de cabello en la periferia del cuero cabelludo. Hasta 1766 se acuña la expresión alopecia areata por Subhash en el libro de Nosología Médica, que se considera el primer libro pues, de dermatología como tal. Es importante en los aspectos epidemiológicos tener en cuenta que la prevalencia general fue aproximadamente del 2% y algunas de sus formas, como la alopecia totalis, ofiácea y la universalis, tienen una prevalencias menores. La prevalencia de la alopecia areata ha aumentado con el tiempo. Hay algunos estudios que revelan que a partir del año 2000, 2010 hacia la actualidad han venido avanzando desde el 1% antes del 2000 hasta aproximadamente el 3% en la población general en este momento. Estos aspectos difieren por región, la presentación, y es significativamente menor en adultos, con una prevalencia aproximada de 1.5 y en niños es algo mayor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos entonces que hay algunos factores asociados al desarrollo de la alopecia areata. En la alopecia areata sabemos que hay una pérdida del privilegio inmunológico del bulbo piloso, y cuando este privilegio inmunológico se pierde, dado por una respuesta autoinmune, presentamos la enfermedad. Pero esta pérdida de privilegio inmunológico y esta respuesta autoinmune está condicionada por otros factores como la predisposición genética, el estrés oxidativo, comorbilidades autoinmunes, estrés psicosocial y estrés físico, la presencia de algunos patógenos, desbalances en algunos puntos de chequeo de la respuesta inmune, de inhibidores de respuesta inmune, así como la microbiota. Entonces, dentro de los factores genéticos, tenemos que definitivamente se ha estimado que hay una base genética para la enfermedad y se estima que la prevalencia en adultos con antecedentes familiares se estima hasta en un 8.6%, mientras que en niños los datos son más altos y dependiendo de las series se han informado hasta 50%. Por supuesto que esto es dependiendo del lugar y de la serie. También en los hombres hay una mayor probabilidad de tener antecedentes familiares positivos y de la misma manera la aparición de la enfermedad en gemelos, hermanos y familias con varias generaciones de individuos afectados indica que la alopecia tiene una base hereditaria. Es muy importante verificar que hay unas susceptibilidades. Estudios GWAS han encontrado cómo la mayoría de los genes involucrados en el desarrollo de la alopecia areata también se relacionan con otras enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como la diabetes tipo 1, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la psoriasis, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, vitiligo, enfermedad de Graves, tiroiditis y algunas alergias. Estos genes se ubican en la región HLA de manera específica. Hay algunos que se ubican en el cromosoma 6. Sin embargo, es interesante observar que algunos de los genes que están involucrados en esta respuesta y que están ubicados en este cromosoma 6, que codifican para un receptor NKG2D y que son codificados por unos genes ULBP6 y ULBP3, se asocian con el fenotipo de la alopecia areata, pero no con otras enfermedades, sino solamente con la alopecia areata, lo cual pues, nos indica que esto sugiere un papel clave en el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, es importante, y lo vamos a ver un poco en detalle más adelante, que estudios inmunológicos funcionales demuestran que unas células en particular, unos linfocitos TCD8 que expresan este receptor que les comenté anteriormente, son los principales efectores, y estos tienen una dependencia de interleuquina 15, lo cual ha abierto la puerta para la investigación en tratamientos con los inhibidores de las llanosquinasas. Por otra parte, es importante
tener en cuenta que hay otro gen interesante que no se relaciona con otras enfermedades, y es el STX17, que está relacionado con el envejecimiento prematuro del cabello, no está relacionado con otras respuestas inmunes, y lo cual puede indicar que hay problemas, pueden haber problemas intrínsecos en la presentación de la enfermedad. La mayoría de los estudios también informan que hay unos perfiles de expresión predominantes en la vía del interferón y la activación de algunas citoquinas predominantes para células T, citotóxicas. Es importante entonces, en términos generales, destacar cómo durante el ciclo del pelo, que tiene las distintas fases, anágena, catágena, en esa fase anágena, que es cuando el pelo crece activamente, y que esto puede variar de varias semanas a varios años, estas células del bulbo tienen una actividad mitótica importante y son los que permiten el crecimiento del cabello, que se van diferenciando a medida que se mueven distalmente para formar la fibra capilar y conservar en el interior la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Y finalmente esa actividad cesa y el folículo entra en una fase que se denomina catágena, en la cual el extremo proximal del tallo se queratiniza para formar una estructura en forma abultada, en forma de masa, que finalmente se desprende, y la parte inferior del folículo va a involucionar por apoptosis. En la fase telógena, que es la fase en que marca el periodo de regresión folicular y en la entrada pues, a una nueva fase anágena. El desarrollo del folículo en anágeno implica unas fases adicionales que se han numerado de fase anágeno 1 a fase anágeno 6 y se presenta el ciclo completo. En la mayoría de los mamíferos estos ciclos se dan de manera ondulante y por eso se presentan las mudas en algunos animales, pero en los humanos cada folículo va ciclando de manera independiente. En la alopecia areata se ha encontrado que los folículos anágenos se precipitan prematuramente a la fase telógena y, aunque pueden entrar nuevamente a fase anágena, el desarrollo del folículo se detiene en las etapas 3 o 4 y regresan prematuramente a una fase telógena. Entonces, de esta manera, estos ciclos truncados van continuando hasta que la actividad, que la enfermedad disminuya o puedan entrar nuevamente a fase anágena. Entonces, como comenté anteriormente, hay un aspecto importante, y es que en el pelo sano, cuando no tenemos enfermedad, hay una característica y es el privilegio inmunológico. Este privilegio inmunológico se da, es el resultado y se puede lograr a través de varias estrategias que incluyen la regulación negativa de microglobulina para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que normalmente estimularían las células natural killer. También la producción local de inmunosupresores que van a mantener una respuesta inmune controlada, y de esta manera no hay un ataque contra el folículo. Hay represión de funciones de las células presentadoras de antígenos, de las células natural killer perifoliculares y de los mastocitos. También se ha encontrado cómo hay una presencia importante de péptido intestinal vasoactivo que es liberado por fibras nerviosas perifoliculares, que se cree y pues se ha establecido que puede tener un papel inmunomodulador en estas personas. En las personas con alopecia areata se ha encontrado pues perifolicularmente infiltrados, ¿cierto? Infiltrados con células presentadoras de antígenos. Esto lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde vemos hay células presentadoras de antígeno infiltrados con células con linfocitos T, CD8, CD4, y la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y pues generando pues esas cascadas coestimuladoras y las cascadas inflamatorias consecuentes. Y pues cada una de estas vías, ahí las vamos, ustedes las pueden ver, por ejemplo, hoy en día es muy importante la de la JAK quinasa, pues finalmente en términos generales explica también la utilidad de los corticoides en el tratamiento y de otros inmunosupresores en los tratamientos. Es importante entonces que estas van a ser dianas terapéuticas.
Profundizando un poco en las respuestas inmunitarias que se dan en el folículo piloso, es importante tener en cuenta cómo hay una expresión aumentada alrededor del folículo, la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y de quimioatrayentes, de quimoquinas, las células TCD8 positivas que expresan el receptor NKG2D, que lo observan en la parte inferior izquierda, se convierten en células efectoras al unirse a este complejo mayor de histocompatibilidad, a su ligando, en las células del folículo piloso. Estas células efectoras se mantienen mediante la producción de interleuquina 2, interleuquina 15, y van a producir granzima e interferón gamma. Por el lado de la granzima, pues se puede promover la lisis celular, pero hay evidencia que sugiere que el tejido capilar no se destruye completamente. Esto es importante, estamos en presencia de una alopecia no cicatricial. No hay una destrucción completa del folículo, no hay un proceso de destrucción. Por otra parte, el interferón gamma se acumula en el sitio de inflamación, genera señales vía JAK-STAT que puede inducir expresión anormal de otras células del folículo piloso, perjudicar el ciclo del crecimiento del cabello. Por otra parte, vemos hacia el extremo derecho de la diapositiva las células CD4 y las natural killer, también se reclutan en el folículo piloso como resultado pues, de expresión de quimioquinas. Estas células también van a expresar el ligando NKG2D y pueden atacar las células del folículo piloso de manera similar a las células CD8 positivas. Estas células producen interferón gamma con la consecuente amplificación pues, de la respuesta inflamatoria, generándose pues, un circuito de retroalimentación positiva. En ambas vías están involucradas las vías del JAK-STAT. Por otra parte, también se ha encontrado cómo las células dendríticas plasmocitoides tienen un papel y son una fuente de interferón tipo 1. Estas van a mejorar, gracias a esta presencia de interferón, la actividad de las células CD8, CD4 y las natural killer, y así como la producción de interferón gamma, que en la anterior diapositiva vimos cómo pues, está involucrada en la activación de la vía JAK-STAT. Sin embargo, también hay una retroalimentación que tiende a mantener a raya, por así decirlo, esa actividad de las células dendríticas plasmocitoides a partir del interferón alfa. Se ha descubierto y algunas investigaciones recientes sugieren efectos de la vitamina D en la respuesta inmune de la alopecia areata. Como se dijo anteriormente, pues todo el interferón gamma, etcétera, pues contribuye al colapso del privilegio inmunológico y se aumentan pues la expresión de moléculas de clase del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la vitamina D se ha establecido que puede contribuir a mantener este privilegio al disminuir la producción de interferón gamma. Entonces, de esta manera, pues habría una inhibición de esta presentación, del complejo mayor de histocompatibilidad, y de esta manera, pues, se preservaría el privilegio inmune. Por otro lado, también con una inhibición de mastocitos que van a tener que ver con la activación de las células TCD8, de los linfocitos TCD8, que son los encargados, pues, de hacer ese ataque que habíamos descrito anteriormente. Por otra parte, la vitamina D también pues, tiene una función en las células, está involucrada con las células T reguladoras, y por otra parte también en lo que tiene que ver con la inhibición de células T17, TH1, que son encargadas de promover la presencia de citoquinas y hacer el reclutamiento pues, de otras células para aumentar la respuesta inmune. Entonces la vitamina D tendría un papel de modulación de la respuesta inmunitaria a nivel del folículo. También, en cuanto específicamente en las células TCD8 que expresan NKG2D, que son las protagonistas de la alopecia areata, pues tenemos
que que la interacción con la vitamina D hace que disminuya la unión con unos ligandos, de tal manera que haya una disminución en esta respuesta inmune. La vitamina D puede disminuir la regulación de unos receptores, el MICA y el CXCL10, lo que contribuye a prevenir la activación y el tráfico de células de CD8 positivas alrededor del folículo. Hay otros factores contribuyentes en la patogénesis de la alopecia areata. Tenemos que el estrés oxidativo, se ha descubierto que hay niveles significativamente altos de malonilaldehído, que es un indicador de peroxidación lipídica, y actividad antioxidante de la superóxido dismutasa en pacientes con alopecia areata respecto a los controles sanos. Un porcentaje, más o menos un tercio de pacientes, tenían anticuerpos contra la superóxido dismutasa dañada por especies reactivas de oxígeno, lo cual sugiere que el estrés oxidativo y el daño a la superóxido dismutasa juega un papel en la inducción. Se han hecho estudios genéticos limitados y pues algunos encuentran que no habría como una asociación muy importante. Digamos que todo esto pues está todavía, es motivo de investigación y de discusión. Por otra parte tenemos, en cuanto a la vasculatura y el sistema linfático, pues hay un aumento en la vascularización, hay un aumento en el suministro sanguíneo en las áreas involucradas, lo cual podría incluir el desarrollo de nuevos vasos, de tal manera que haya una mayor presencia pues, de sustratos y de actividad en estas áreas. Algunas observaciones han revelado pues, que estas aumentan un aumento de las lesiones de alopecia areata, muestran un aumento relativo de la temperatura, lo cual se interpreta como un aumento de la vascularización. Por otra parte, algunos estudios de transcriptoma en piel de ratones modelo para alopecia areata revelan niveles de transcripción anormales de algunos genes que codifican para proteínas que actuaban directa o indirectamente sobre el sistema linfático, lo cual pues hace suponer que hay también un papel importante en la patogénesis, aspectos que todavía están por determinarse, pero pues habría pues una mayor probabilidad pues de pues habría una afectación pues en esta regulación inmunológica a partir de estas anomalías en el sistema linfático. En cuanto a la microbiota, también se ha encontrado que hay una patogénesis en diversas enfermedades, no solamente en la alopecia areata, y en muchas enfermedades de perfil autoinmune. Hay una cepa de un ratón que es modelo para alopecia areata, que también fue un modelo para enfermedad inflamatoria intestinal. Y pues se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal hay una correlación importante con la microbiota. Algunos estudios también en modelos murinos pues han presentado como cambios en la conformación de la microbiota puede generar cambios locales en la piel, generando áreas alopécicas. Hay unos disparadores ambientales, se han propuesto algunos desencadenantes. El más comúnmente involucrado es el estrés emocional o físico, tal como después del duelo o de alguna lesión física. Otros incluyen también las vacunas, enfermedades febriles, medicamentos. En esto, pues, en cuanto a las vacunas, hay hallazgos en un sentido positivo y en un sentido negativo. Se ha comprobado pues, que algunas vacunas tienen como un factor más o menos protector. En cambio, hay otros hallazgos que como dirían que no hay mayor importancia. Por otra parte, esto en cuanto a los factores. Entonces ya para pasar a la parte de presentación clínica, pues tenemos que esta pues es una enfermedad que se caracteriza pues como su nombre lo indica, por la presencia de áreas alopécicas focales, algunas pueden ser multifocales, y pues hay variabilidad en la presentación. Tenemos esta, que es la de placa única, que suele ser la más común, que son las formas más típicas de presentación. Es una placa bien circunscrita, donde hay una pérdida, esta pues es con un crecimiento, inicia del centro hacia la periferia,
siendo el área periférica pues con mayor actividad. Tenemos otras formas, es también en placas, pero multifocal, donde ya tenemos placas múltiples, como vemos en las imágenes, en la imagen de arriba, en el cuero cabelludo, que es el área más comprometida y suele ser el primer sitio afectado. Sin embargo, vale aclarar que cualquier parte de la piel que tenga vello puede verse afectada. Aquí vemos, hay distintos grados, hay multifocales que son con pequeños parches, con áreas conservadas de pelo, pero hay otras multifocales con grandes áreas comprometidas. Por otra parte, tenemos la alopecia totalis y universalis, en la cual, en la totalis, pues la diferencia es que hay una pérdida completa del pelo en el cuero cabelludo, pero manteniendo las cejas, las pestañas, y no hay otras afectaciones. Y la diferencia con la universalis, pues es la presencia de una pérdida total del pelo en todo el cuerpo. Por otra parte, tenemos el patrón ofiásico, en la cual pues hay una pérdida en la parte lateral de los recesos del área temporal, occipital, con esta distribución. Esta es un paciente de nuestro servicio, un paciente joven, pues con un patrón ofiásico. Por otra parte, tenemos el patrón sasaifo, que es que también se denomina ofiásico invertido, que es contrariamente el contrario. Se conserva el pelo en las áreas donde en la ofiásica se pierde. Y pues aquí se pierde el pelo pues en el área parietal. También tenemos la alopecia de la barba, donde tenemos pues placas y parches alopécicos en áreas de la barba, circunscritos. Tenemos la incógnita o difusa, que algunos pues también las incluyen en alopecias areatas que simulan la alopecia androgenética de patrón masculino o femenino, donde hay pues una pérdida difusa del pelo, y pues aquí la tricoscopía pues nos es de gran ayuda para poder llegar al diagnóstico, porque en muchas ocasiones no se encuentra pues el diagnóstico claramente, no es fácil hacerlo. Hay otras formas más extrañas, más raras, en la cual hay pérdida selectiva del cabello pigmentado. Esto algunos han llamado el síndrome de María Antonieta, y pues ante un evento estresante las personas notan que empiezan a encanecerse, y el asunto no es que aparezcan más canas, sino que hay una pérdida del pelo pigmentado, viéndose las canas pues con mayor profusión. Y tenemos otras formas que atacan solamente las cejas y las pestañas. Entonces, es un hallazgo que es importante tener en cuenta, las alteraciones ungueales, ¿cierto? Se suelen observar alteraciones en un porcentaje variable de pacientes, por aproximadamente un 10%, refieren a algún tipo de lesión ungueal, pero en algunas poblaciones específicas ese porcentaje aumenta hasta un 40%. Y los pacientes que presentan alteraciones ungueales presentan formas más severas de pérdida de pelo, de tal suerte que inclusive se considera un factor de mal pronóstico. Y la presentación es variable, la más típica pues es un punteado fino en la superficie ungueal, en la placa ungueal. Aquí vemos distintas, y también algunas alteraciones en los pliegues. También puede haber pérdidas, como se comentó anteriormente, de pestañas. En cuanto a la tricoscopía, es importante tener en cuenta los hallazgos típicos. Los puntos negros se van a encontrar entre el 40 y 70%, los pelos en signo de exclamación, pelos rotos, los puntos amarillos y los vellos, pues son como los hallazgos que uno tiene que tener más en cuenta. ¿Y por qué? Porque algunos de ellos nos van a indicar actividad de la enfermedad, y otras ya recrecimiento o una enfermedad de larga data. Entonces tenemos los puntos, pues tenemos la presentación de una alopecia aquí en parches, tenemos la presencia entonces de estos puntos amarillos que están señalados con las flechas, puntos amarillos, tenemos estos son los puntos negros que significan pues el rompimiento, pues la ruptura, perdón, del pelo al el momento de la salida del ostium folicular. Tenemos pelos en signo de exclamación que están señalados en la flecha, con las flechas azules. Aquí tenemos otros pelos que son más delgados, y estos anteriores pues lo vemos son signos de actividad. Tenemos múltiples puntos negros.
Aquí tenemos una mezcla de los distintos hallazgos, puntos negros, pelos en signos de inflamación y pues las áreas alopécicas, calvos, sin pelo. Y algunos signos de recrecimiento, pues es la presencia de vellos, la presencia de estos pelos en forma de cola de cerdo y estos vellos muy delgaditos. Entonces, esto es importante porque la tricoscopía, pues además, nos va a permitir, nos ayudará mucho en el seguimiento del paciente y en verificar la evolución de la enfermedad. En cuanto a la patología, se ha descrito pues que los hallazgos pues, pueden ser o tempranos o tardíos, y dependiendo de esto, pues la presencia del infiltrado va a ser diferente. Valga la pena aclarar que el mejor sitio para realizar una biopsia es en el área periférica de la lesión. Se debe tomar de preferencia con un sacabocado 4 y se deben hacer cortes transversales. Esto porque los cortes longitudinales no permiten observar en muchos de los folículos infiltrado inflamatorio, como lo vemos en el extremo izquierdo de la imagen. Solamente se encuentran algunos. Entonces, para poder encontrar y tener la panorámica de muchos folículos, pues necesitamos los cortes transversales en los cuales encontramos infiltrados inflamatorios perivulvares. Este infiltrado pues es predominantemente linfocítico, con una intensidad variable, afecta pues, los bulbos de los folículos terminales pigmentados, que están sobre todo a la altura, aquí vemos este tipo de infiltrado, y acá encontramos cómo, digamos, el número de folículos es relativamente normal, y el infiltrado se suele encontrar en forma más profundo, hacia allá, hacia el tejido celular subcutáneo. Y esto pues, es más notable en algunas de las formas atípicas, difusas y en la alopecia ofiásica. También se pueden encontrar otro tipo de inflamatorios, y en esta secuencia pues, podemos encontrar cómo este infiltrado inflamatorio va destruyendo el folículo piloso, encontrando pues ya en el extremo derecho de la imagen lo que se denomina una estela folicular, donde lo que vamos a encontrar es agregados de pigmento melánico y un infiltrado inflamatorio ya muy discreto, que ya se ha ido desapareciendo. Es muy importante los trabajos del doctor Restrepo aquí en Colombia en torno a todas las alopecias. En fase tardía vamos a encontrar que los hallazgos sí son más inespecíficos y que vamos a encontrar poco infiltrado inflamatorio, y vamos a encontrar hallazgos que hacen que estos hallazgos sean similares a otras enfermedades, como por ejemplo la tricotilomanía. Encontramos pues ausencia del infiltrado, y sí podemos observar después como reductos de folículos en estas placas histológicas. Es importante en la evaluación del paciente los índices. Hay un índice que es el índice SALT para determinar la severidad de la alopecia areata. Sin embargo, pues uno tiene que combinar varios criterios, no solamente este índice. Este índice nos permite tener una aproximación del área involucrada, pero además pues tenemos que tener todos los criterios anteriormente comentados. Si es una alopecia en placa única, si es multifocal, si es total, universal, también la evolución de la enfermedad, porque las formas rápidamente progresivas suelen ser son más fuertes, más complejas de manejar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y luego lo vamos a ver en algunos algoritmos diagnósticos que se proponen. Entonces, también, pues como se comentó, el daño en la placa ungueal, así como la presencia de enfermedad en pestañas y en cejas, pues todo esto nos va a indicar. Entonces el índice SALT se califica de 0 a 5 con los distintos porcentajes de afectación del cuero cabelludo. Ahí ustedes lo pueden observar. Usualmente son muy útiles de S3 a S5, que marcan del 50% hacia arriba. Digamos lo que la mayoría de los algoritmos dividen en hacia más del 50% y menos del 50%. Entonces, en cuanto al curso de la enfermedad y el pronóstico, pues como habíamos dicho anteriormente, pues es una alopecia no cicatricial, donde el potencial de crecimiento del cabello se conserva. Tenemos que las personas pueden tener periodos muy largos, inclusive de remisión de la enfermedad, con posteriores exacerbaciones. Algunas personas pueden tener unos intervalos con más frecuencia. En otros pacientes
la alopecia areata es más persistente, de modo que van apareciendo áreas, se van recuperando algunas áreas mientras otras se desarrollan, y pues esto va a ser complicado para el manejo del paciente, sobre todo en aquellos donde vamos a utilizar medicamentos y terapia intralesional, y pues esto nos implicaría escalar el tratamiento hacia otras terapéuticas, pues dado que es muy complicado estar tratando, y pues que finalmente el paciente pues como que nunca va a observar una mejoría, porque le están apareciendo placas cada rato. Acerca del 50% de los pacientes, pues incluso hay algunas series más donde se reportan, por ejemplo hay un estudio japonés donde reportan remisión espontánea hasta en el 80% de los pacientes en un año. Sin embargo, la mayoría de las series y todo lo establecen entre el 30 y el 50% hay remisión espontánea, lo cual va a ser importante en el abordaje de tratamiento, porque una de las actitudes puede ser esperar la remisión. La mayoría experimentará múltiples episodios de alopecia y es importante tener que entre el 14 y el 25 de los pacientes pueden progresar hacia alopecia total o universal, en las cuales la recuperación total es inusual. Por otra parte, tenemos que hay un indicador de pronóstico, pues el grado de pérdida del cabello cuando se diagnostica por primera vez, de ahí la importancia del índice SALS, que nos da un poco el porcentaje. El pronóstico es menos favorable cuando se inicia en la infancia, con las formas atípicas, como por ejemplo la ofiásica. La edad posterior, ya en pacientes adultos, se correlaciona con una alopecia menos extensa, y las alopecias severas, total, universal, generalmente ocurren antes de los 30 años y se asocian a las distrofias ungueales. Y los signos de mal pronóstico son las formas clínicas, la universal y la total, mayor tiempo de evolución superior a un año en los hombres, presentar alteraciones ungueales, enfermedad tiroidea asociada y antecedentes familiares de alopecia areata. En el enfoque del paciente diagnóstico, pues es muy importante tener en cuenta las enfermedades concurrentes y descartar y hacer evaluaciones de función tiroidea. Principalmente la mayoría de los algoritmos establecen como exámenes de entrada evaluar función tiroidea. Hay enfermedades concurrentes como la depresión y la ansiedad. En esto pues hay un asunto de doble vía, pues se ha encontrado, este es un estudio de reciente publicación en la revista de la Academia Americana, donde se establece que la ansiedad y la depresión son más frecuentes en pacientes con alopecia areata, pero también esto puede ser como consecuencia de la alopecia areata, pues finalmente una alteración en la imagen corporal de uno de las partes de nuestra imagen que son muy importantes, como es la presencia del pelo, del cabello, digamos, lo que tiene unas funciones muy importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto inclusive de vista de los roles, pues esto aunque hoy en día se discute bastante, pero también de los roles de género, etcétera. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque, por un lado, la depresión y la ansiedad pueden ser consecuencia de la alteración, pero por otro lado se ha descubierto cómo la alteración y la pérdida del pelo se antecede por eventos estresantes o por pérdidas, duelos, etcétera. Entonces digamos lo que hay un elemento ahí de doble vía, y lo que sí es claro es que la calidad de vida relacionada con la salud en algunos demuestran cómo se reduce en la alopecia areata. Por otra parte, pues ahí como dijimos anteriormente, y seguramente por el asunto de los genes, etcétera, pues hay varias enfermedades y vías autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes relacionadas, principalmente enfermedad tiroidea, lupus eritematoso, vitiligo, psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal. Muy importante pues verificar todo esto y hacer una evaluación exhaustiva en la anamnesis, en la revisión por sistema, pero también en un interrogatorio que trate de indagar por otros signos y por otras cosas que pueden estar ocurriendo. También se ha descubierto, y se tienen datos, según los cuales las enfermedades del espectro atópico, como asma, rinitis, pero especialmente la dermatitis atópica, son más comunes en poblaciones con alopecia areata. Los pacientes con dermatitis atópica tienen mayor probabilidad de presentar alopecia total o universal. Y se han encontrado en algunos datos como los eventos estresantes físicos pueden estar relacionados con desarrollo posterior. Algunos estudios, por ejemplo en Taiwán, que observaron algunos brotes previos de herpes zóster y la presentación posterior
de alopecia areata. En cuanto al tratamiento, pues hay unos principios generales. En esto una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que hay múltiples tratamientos, pero lamentablemente la mayoría de ellos sin estudios clínicos aleatorizados que permitan tener una buena evidencia de su efectividad. La mayoría de los tratamientos pues son a partir de observaciones, de series de casos, o estudios retrospectivos que son válidos, tienen fuerza, pero hasta el momento no hay aprobación de la FDA, por lo menos en Estados Unidos, para hacer tratamientos aprobados específicamente para alopecia areata. Sin embargo, cabe aclarar que hay varios ensayos clínicos en curso, que pueden consultar en Clinical Trials, luego citaré algunos, y están en tratamiento. Y alguno en particular, en marzo de este año, ya tiene una preaprobación por parte de la FDA, es un ensayo que va en fase 2 y que tiene un potencial alto de tener éxito terapéutico. Sin embargo, pues existen pautas en otros países, particularmente la Academia Americana sacó este año un consenso, en Europa la Academia Británica también tiene un consenso, la Academia Australiana, en fin, en cada región pues hay como pautas disponibles. La tasa de respuesta es variable. En las formas severas, total, universal o combinaciones, la respuesta suele ser baja, y es muy importante tener en cuenta que no todos los pacientes necesitan o desean un tratamiento activo. Esto tenemos que evaluarlo con los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos también que hacer un balance riesgo-beneficio, porque muchos de los medicamentos que se utilizan pueden tener efectos secundarios. La remisión, como se dijo anteriormente, puede ocurrir en un porcentaje alto dentro del primer año de la presentación del inicio de la enfermedad, y muy importante el apoyo psicológico que algunos de los pacientes van a requerir. Entonces, algunos factores a tener en cuenta. El grado de la repercusión de la enfermedad en el individuo, comorbilidades, características clínicas y la presencia de factores de mal pronóstico, que ya los citamos. Tener en cuenta que todos los efectos secundarios pueden tener algún tipo de efecto secundario, realizar una escalada terapéutica iniciando con opciones más seguras e ir avanzando de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Los tratamientos son a largo plazo. Esto pues hay que decirlo al paciente, porque el paciente puede en algún momento sentirse desanimado y requiere mínimo 6 meses para valorar la eficacia. Hay combinaciones de fármacos que demuestran una mayor eficacia que los tratamientos en monoterapia, y las formas totales y universales son más complicadas de tratar, y pues sería útil para evaluar progresión del tratamiento, pues evaluar la posibilidad de solamente tratar inicialmente un área de la cabeza para evaluar su efectividad. Hay distintos algoritmos propuestos, como les digo, cada una de las guías locales plantea algoritmos, varían. Sin embargo, como les dije anteriormente, la mayoría pues tienen como base el área afectada, obviamente incluyendo los otros factores que se tienen en cuenta. Este, que es del grupo español, donde participa el doctor Sergio Bañó, que es uno de los grupos pues, más activos en la actualidad en el tratamiento de las distintas formas de alopecia, pues plantean este algoritmo con teniendo como base la clasificación de SALT. Pues para S1, pues la conducta podría ser esperar, o el corticoides tópicos minoxidil y corticoide intralesional. Para la S2, donde hay pues hasta un compromiso menos del 50%, pero mayor del 10%, también se puede esperar los corticoides tópicos en combinación con minoxidil, corticoides intralesionales, inmunoterapia de contacto y pulsos de corticoides orales. En cuanto a los pulsos de corticoides orales, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero es importante señalar que en la actualidad se plantean como una alternativa muy eficaz de tratamiento mini pulsos, dando semanal durante 2 días pulsos de dexametasona a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso. De esta manera se logra mantener y se tratan de evitar los efectos secundarios de terapias con corticoides a largo plazo. Ya para formas más avanzadas tendríamos la inmunoterapia de contacto, los pulsos de corticoides orales y otros fármacos sistémicos. Otros algoritmos, este es también del Journal de la Academia Americana, una aproximación, en este pues incluye la edad,
Esto es importante tenerlo en cuenta, y el consenso más reciente también del Journal de la Academia Americana incluye la edad, porque es definitivamente distinto el tratamiento a los niños, en los cuales la terapia intralesional estaría, no sería adecuada. Entonces, sería el tratamiento a los menores de 10 años con corticoides tópicos de alta potencia en combinación con minoxidil, y mayores de 10 años, pues ya dependiendo de la extensión, pues ya se pueden considerar. Como les digo, es parecido al anterior, menos del 50% o más del 50%, y las actitudes pueden ser tópicos, corticoides tópicos intralesionales. Si esto no funciona, pues se puede escalar a corticoides sistémicos y la inmunoterapia de contacto, y ya cuando es más del 50%, las mismas actitudes se pueden tener en cuenta. Pero ya incluiría pues cambiar la inmunoterapia de contacto. En caso de que no funcione con difensiprona, pues pasar al ácido dibutyléster, y también pues ya considerar los inhibidores de la JAK quinasa y otros inmunomoduladores. Entonces, este consenso que salió recientemente en este año es de la Academia Americana, pues hacen un barrido con varios expertos en una reunión que hubo en Barcelona. Allí pues hacen con una metodología del que pues logran establecer algunos aspectos importantes. Esto es similar a lo que hemos visto, tiene en cuenta el área, menos del 30 al 50 y más del 50%, incluye distintas edades. Aquí ya la edad pediátrica cambia las edades, y en términos es muy similar a los anteriores esquemas. Para los niños menores, pues van a ser corticoides tópicos, mayores de 13 años, no de 10 como el anterior. Encontramos la posibilidad de terapia intralesional, dependiendo de las distintas, y cuando ya tenemos un área mayor comprometida, combinación de tópicos con orales, y ya en los adultos pues se pueden considerar desde etapas más tempranas la terapia intralesional. Tenemos el grupo australiano también tiene unas aproximaciones y un algoritmo en el cual pues dependiendo del tipo de la enfermedad y de la presentación clínica, si son placas solitarias, estables o activas. Si son placas solitarias estables, pues dependiendo del estrés psicológico y del impacto social, pues se puede considerar esperar, o en niños, pues arrancar corticoides tópicos, en los adultos intralesionales. Cuando tienen más de 6 meses de duración, pues ya habría que pasar en los adultos a la terapia intralesional, con también cada 6 meses, cada 4 o 6 semanas, perdón, 4 o 6 semanas, y si ya la duración es de más de un año, pues el pronóstico es un poco regular, y entonces pues habría que entrar a considerar replantear el tratamiento y avanzar hacia inmunoterapia de contacto. En placas activas solitarias, pues encontramos lo mismo, corticoides de alta potencia y terapia intralesional. Para otras formas de múltiples placas, en niños lo mismo, utilizar corticoides o la inmunoterapia. En adultos, intralesional, cada 4 a 6 semanas durante 6 meses, y escalar a inmunoterapia o tratamientos sistémicos. En la ofiácea es similar el tratamiento. Y tenemos, por último, en aquellas que son rápidamente progresivas, porque hay pacientes, digamos, lo que en el término de 4 semanas o menos, inclusive hay una pérdida muy agresiva del pelo. Entonces hay que evaluar, en estas dos se puede evaluar, en alopecia areata total, en universalis, pues dependiendo de la extensión y de la tasa de caída del pelo, la velocidad, pues iniciar tratamientos sistémicos, y en los otros, pues también se pueden considerar ir escalando el tratamiento poco a poco. Entonces, en cuanto al consenso, pues los corticoides tópicos se suelen utilizar de alta potencia, tipo clobetasol, que pues está dispuesto en loción, espuma, champú, que pueden utilizar en estas alopecias limitadas, y se recomienda que sea en combinación con el minoxidil. Ha dado mejores respuestas. Esto pues no se debe utilizar, por supuesto, en la cara, en las cejas, en las pestañas. Se puede utilizar en área de la barba, pero con un poco más de precaución. Eso es importante tenerlo en cuenta, y pues se deben aplicar diariamente
de 6 a 12 semanas, máximo hasta 6 meses, y pues hacer revaloraciones periódicas con los pacientes. Esto en cuanto a los corticoides de aplicación tópica. Ya cuando es importante, cuando encontramos una tasa de mejoría y de recrecimiento de más del 50%, pues considerar cesar el tratamiento con corticoides tópicos y seguir con minoxidil, por ejemplo, etcétera, para evitar los efectos secundarios, vigilar siempre la presencia de telangiectasias en el pelo. Tenemos esto, pues, es otro esquema también donde plantean algo muy similar, tener en cuenta los efectos secundarios como la foliculitis, telangiectasias, y ya en cuanto a la terapia intralesional, el medicamento que se suele usar pues es la triamcinolona. Por efectos del tiempo, pues no me voy a detener específicamente a decir cómo es la forma y la manera de aplicarlo. Eso implica pues la utilización de algunos parámetros importantes a tener en cuenta, pero lo que más utilizamos es la triamcinolona y tener en cuenta como efecto secundario la atrofia, la presencia de telangiectasias. Por otra parte, entonces aquí tenemos una persona, esta es una persona de nuestro servicio, en la cual se está haciendo aplicación de triamcinolona intralesional con agujas que pueden utilizar estas jeringas de insulina para hacer aplicación, pequeños jaboncitos, sobre todo en las áreas de mayor actividad, es decir, hacia la periferia, e inclusive es importante pasar un poquito ya de donde encontramos que hay pelos alrededor, ahí es importante inclusive aplicar, porque en esas áreas periféricas pues seguramente hay actividad de la enfermedad. Es importante tener en cuenta el ángulo para incidir, de tal manera que se trate de aplicar el medicamento en la dermis. Tenemos entonces otros tratamientos tópicos del consenso, que son los que van bajando, que están inhibidores de calcinurina, análogos de prostaglandinas, que es la latanoprost, bimatoprost, que son específicamente para utilizarlos en las pestañas y en las cejas, el minoxidil para utilizarlo en combinación con otros medicamentos, y la antralina no se ha encontrado mayor, pues el consenso no lo considera como muy valioso en el tratamiento. Por otra parte, tenemos esto, pues lo mismo, el uso del minoxidil, pues tiene unas tasas de respuesta importantes. Dependiendo de la concentración, se recomienda utilizar al 5%, que son los que tienen una mayor respuesta. Tener en cuenta que es mejor en terapia combinada y tener en cuenta pues efectos secundarios como procesos de eczema. En cuanto a la inmunoterapia de contacto, pues tenemos que es una alternativa interesante donde se utiliza principalmente la difenciprona. Esta pues estaría indicada para alopecia universal, total o en niños que tienen pues en placas pero múltiples y con una afectación importante del porcentaje, y de esta manera pues se puede realizar, y pues esta hay que cesarla una vez encontramos recrecimiento. Hay dos esquemas, está la difenciprona, hay varios esquemas, el más utilizado es el de difenciprona, que estos se van haciendo, luego lo voy a comentar cómo es más o menos, y pues es importante que puede presentar irritación severa, linfadenopatía y algunos otros efectos secundarios que debemos tener en cuenta, como hipopigmentaciones posteriores al tratamiento. La inmunoterapia pues es un tratamiento interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto lo que pretende es aplicar un alergeno en un área pequeña del cuero cabelludo, previa sensibilización, ¿cierto? Y esto pues en distintas concentraciones posteriores se va aplicando de tal manera que se llegue a un momento en el cual se genere una especie de dermatitis de contacto, una reacción, un eritema, de tal manera, esto no está muy claro el mecanismo de acción, pero lo que se supone es que hay como una regulación al hacer una estimulación no específica de células T supresoras, de tal manera que haya un aumento en la expresión de factor transformante beta y de algunas otras líneas celulares supresoras, de tal manera que haya una regulación a la baja de la cadena de autorreactividad. Las tasas de respuesta son variables, pero en general un 30% de los pacientes logran una buena respuesta. El problema es que en cuanto a la respuesta, es importante tener en cuenta que la mayoría de estudios, pues son estudios descriptivos, donde respuesta inclusive pues la consideran una muy leve recrecimiento. En este estudio que salió
Y en esta revista española, pues vemos cómo pues ellos reportan en 104 pacientes unas repoblaciones muy importantes. Repoblamiento en grado 1 y 2, la mitad de los pacientes, y grado 3 y 4 casi la mitad de los pacientes, siendo el 3 y 4 aquellos pues, que tienen un repoblamiento importante. Aquí vemos algunos ejemplos también de los casos tratados con difenciprona. También en JAMA aparece un estudio reciente sobre una revisión sistemática sobre la difenciprona y la inmunoterapia, en el cual encontramos valores muy variables y muy de repoblamiento. Y el problema es, y sí es importante tener en cuenta, que la tasa de repoblamiento es peor para la alopecia total y la universal. Tienen menores tasas de repoblamiento, y aquí pues comparan con el uso también del ácido escuárico dibutiléster. Los factores de peor pronóstico para la inmunoterapia pues son similares a los que hemos conocido, y también tenemos entonces que el esquema general de la inmunoterapia es una sensibilización, y luego posteriormente de 2 semanas se van haciendo aplicaciones con diluciones seriadas de incremento gradual, se van haciendo aplicaciones en todas las áreas aplicadas, y entonces encontramos que si hay un recrecimiento, pues se tienen que seguir haciendo luego de que encontramos la dosis en la cual se genera una respuesta, un eritema no muy prolongado, pero un eritema que sea visible e importante, en esa dosis se mantiene. Y entonces cada 2 a 4 semanas hay que hacer reaplicación. En caso de que no haya respuesta, o a otros agentes terapéuticos. Y finalmente tenemos que otras alternativas terapéuticas es la fototerapia con púa, que algunos estudios no la recomiendan mucho, y por otra parte entonces pasamos a otras, hay otras alternativas como el uso de metotrexato, ciclosporina y el uso sistémico de corticoides. Comentar nuevamente cómo en este momento el uso de los mini pulsos está siendo más utilizado. Por otra parte, hay unas perspectivas terapéuticas interesantes teniendo en cuenta pues todas estas vías de señalización donde están involucradas las JAK quinasas y distintos mediadores, interleuquinas. Entonces tenemos como posibles los inhibidores de la JAK, el abatacept, el apremilast, que son inhibidores pues de estas vías, y por otro lado tenemos algunos que están en desarrollo. También en cuanto a que interrelacionan con interleuquinas, tenemos el secukinumab, ustekinumab, hay estudios en este momento en curso para estos medicamentos. Tenemos entonces, en este momento, hay estudios que revelan una buena respuesta con el tofacitinib, ruxolitinib y baricitinib, con una regeneración del pelo en pacientes que presentan otro tipo de enfermedades y que se les han administrado los medicamentos. Estos son inhibidores de la JAK quinasa, y pues aquí simplemente traigo estudios que están en curso. Algunos de ellos, como les comenté, del baricitinib, ya la FDA le ha dado un visto bueno como posible y como un medicamento que tiene un gran potencial de uso. Por otra parte, entonces aquí tenemos, hay unas respuestas hasta el 75% en algunos pacientes con el ruxolitinib, con el tofacitinib del más del 50%, pero pues tienen recaídas, y también se está investigando con la posibilidad de el ruxolitinib y tofacitinib en formulación tópica. Tener en cuenta pues todos los efectos secundarios que pueden observarse en estos pacientes. Tenemos también el uso del ustekinumab, del secukinumab, pues, que están involucrados en las interleuquinas 12, 23, 17, etcétera, y estudios están en curso con estos medicamentos, y pues la terapia pues, va a ser muy prometedora hacia futuro. Hay algunos medicamentos que ya se han probado y que demostraron que no tenían eficacia, el alefacept, el efacilumab,
y los anti-TNF, como el infliximab, adalimumab, etanercept, que demostraron que no tenían y que por el contrario podían aumentar la enfermedad. Y ya para finalizar, pues no dejar de tener en cuenta que esta es una enfermedad, digamos que la discusión fuerte es cuándo dar tratamiento, a quién darle tratamiento, porque hay personas que discuten desde otras áreas de la medicina, pues que no vale la pena porque finalmente es una enfermedad que no lo mata a uno, pero pues no podemos desconocer la gran presencia de complicaciones y de efectos a nivel psicológico que se tiene, pero no podemos dejar de pasar que esto requiere también una acción importante por parte nuestra desde el punto de vista psicológico, la remisión a psicología, y también desde el punto de vista social, pues tiene que ver con un reconocimiento también de la diferencia. Estos son condiciones que no lo convierten a uno en personas que deban ser segregadas o algo así por el estilo, como en la antigüedad, pues a las personas que eran zurdas se les segregaba, hoy en día eso no tiene ningún sentido. Lo mismo el color de los ojos. Entonces, en este mismo sentido, pues la tendencia también es a ir reconociendo un poco más estas diferencias y valorarlas también como una posibilidad. Y por eso hay que evaluar con los pacientes el deseo o no de tratamiento. Hoy en día, pues simplemente como un ejemplito para ilustrar esto, la Barbie ha sacado muñecas con vitiligo, muñecas con alopecia, etcétera, como un intento de ir mejorando la inclusión de las distintas personas a la sociedad. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Te felicito, una excelente revisión y excelente presentación, muy actualizada realmente. Muchísimas felicitaciones. Por acá hay alguna preguntita. Preguntan, buenos días, excelente presentación. ¿Al momento existe alguna posología propuesta para uso de vitamina D? No, finalmente, pues la vitamina D en este momento, pues está pues como en boga el tema de la vitamina D, su implicación en toda la inmunomodulación, también en el tema de la vigilancia inmunológica, inclusive también en cánceres de piel. Digamos lo que lo importante podría ser por el momento, pues establecer niveles, ¿cierto? Pedir los niveles y en aquellos donde se encuentren déficit o algo, pues hacer la reposición. En esto, pues digamos lo que hay debate, los endocrinólogos indican que la reposición se debe hacer solamente cuando hay niveles inferiores a 20, pero algunos, pues digámoslo, en esa área gris que está entre 20 y 30, pues se indicaría hacer reposición con las debidas posologías que se establecen, usualmente de 2000 unidades diarias, pero pues hay distintos esquemas terapéuticos de reposición de vitamina D, pero digamos lo que eso sería como lo que se hace en términos generales, pero pues esto todavía son líneas de investigación que parecen apoyar que la vitamina D no sería, pues, por supuesto, un tratamiento curativo de la alopecia, sino que déficit de vitamina D pueden estar relacionados con una presentación de la enfermedad y que, por supuesto, hacer las correspondientes reposiciones, pues mejorarían presumiblemente el pronóstico del paciente. Muy bien, por acá pues hay más comentarios, muy buena charla, felicitaciones, excelente revisión Sergio, felicitaciones. También hay preguntas, una de ellas es, en pacientes que por alguna razón tuvieron que ser llevados a tratamiento con inhibidores de JAK quinasa, ¿sabes si estos tratamientos son indefinidos? Bueno, pues ahí muchos de estos tratamientos están todavía en fase de investigación. El problema, digámoslo, es que como pudimos ver en las últimas diapositivas, la mayoría de ellos están en fase de investigación, no tienen aprobación como tal por la FDA y por los organismos de control. Entonces, digamos lo que todavía no existen algoritmos o mejor, guías específicas de tratamiento con estos medicamentos. Digamos lo que se hace más es por analogía con otras enfermedades y pues todo esto, digamos la mayoría de estudios, como el que les comento del baricitinib, pues esto están en fase 2, algunos ya están pasando a fase 3
y pues esto implica que todavía hay que esperar pues para tener las posologías absolutas y la frecuencia del tratamiento. No sé si alguno de los otros doctores me pueden, conocen algo al respecto. ¿La doctora González puede adicionar algo a esta respuesta? ¿O estamos bien? Sí, digamos tal cual como... ¿Me escuchan? Sí. Sí, allí tal cual como lo dice el doctor Sergio, digamos, o sea, lo interesante, pues, digamos que estos inhibidores de la JAK quinasa sí definitivamente son, pues, el tratamiento más prometedor actual que tenemos en este momento para la alopecia areata extensa. Ha demostrado, digamos, la efectividad en buen número de pacientes. Hay muchos artículos publicados en especial con el tofacitinib dando los 5 miligramos cada 12 horas. Sí, hay estudios, por ejemplo, hay unos estudios en pacientes con 90 pacientes donde se ha visto una respuesta mayor del 50% en el 58% de los pacientes y han incluso algún tipo de respuesta porque ellos, digamos, parte del problema, digamos, a veces con los estudios es que algún tipo de respuesta es que le crezcan pues 5 pelos o que realmente el paciente haya tenido una evolución pues bien satisfactoria de una repoblación completa, con respuestas hasta del 77%. Pero la verdad es que todavía falta seguimiento a largo plazo, pues es un medicamento que sigue en investigación, que se han visto pues muchas recaídas todavía al suspender el tratamiento. Y pues definitivamente pues apostamos a que sea pues el futuro más próximo. Faltan estudios randomizados, placebos, controlados, entonces pues ahí vamos con esa parte de los inhibidores de la JAK quinasa. Pero muy prometedor porque tiene pues muy pocos efectos secundarios graves y el problema pues es el costo, que apostamos a que esto vaya bajando un poco también y a tener pues mejores estudios y sobre todo a largo plazo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta, Sergio. ¿Cuánto tiempo debe esperar el médico general para considerar remisión a dermatología posterior al tratamiento inicial y cuáles son los criterios a tener en cuenta? Pues digamos lo que es una pregunta difícil. Creo que las alopecias en general y sobre todo este tipo de alopecias areatas pues deberían ser manejadas por el dermatólogo. Si bien es cierto que algunas de ellas remiten en ese periodo de 1 año, pero en algún momento es difícil, digámoslo, como apostarle a dejar eso sin tratamiento. Igual pues el médico general podría, en algunos casos, sobre todo en estas alopecias más comunes, circunscritas, en placa única, intentar tratamientos con corticoides tópicos, pero ya digámoslo, el seguimiento de estas formas atípicas o de formas un poco más extensas o que impliquen el uso de otros medicamentos, pues la remisión al dermatólogo, pues yo creo que es lo más prudente, pues para ver todas las alternativas y sobre todo, pues para los médicos en generales, tratar de investigar también esos signos de mal pronóstico, ¿no? Evaluar también las otras enfermedades autoinmunes, evaluar enfermedad tiroidea y con ese contexto, pues, hacer esa valoración por el dermatólogo, que digámoslo ya en la parte práctica, pues, en la formación y en el entrenamiento, sobre todo, pues, para la aplicación intralesional, eso tiene, pues, ciertas particularidades, la inmunoterapia tópica, pues, también debe ser, pues, esto ya un manejo más especializado. Entonces diríamos que en lesiones pequeñas, tipo S1, podría considerarse esperar manejos con corticoides tópicos de alta potencia y los tratamientos pues son 3 y 6 meses es lo que más o menos establecen. Algunas guías establecen 6 meses como el tiempo prudencial, otros 3 meses. Yo creería que esos 2 tiempos, pues el médico puede evaluar la posibilidad entonces de remitir al dermatólogo en aquellas formas más circunscritas de la enfermedad. Ok, voy a darle entrada a la doctora Marta Lucía González a ver si nos tiene algún tips para darnos o algo adicional a lo que ya el doctor Sergio nos ha comentado.
Sí, por ejemplo, decir que en realidad considero que de todas maneras esta es una enfermedad que debe ser manejada pues por el especialista, sí, con relativa frecuencia nos llegan también, digamos, los médicos generales que se ven expuestos a realizar incluso una infiltración intralesional en este tipo de alopecias y llegan realmente pues con atrofia. Pareciera que fuera como un procedimiento sencillo, pero la verdad también tiene sus efectos secundarios importantes y de una atrofia por un corticoide intralesional puedes dejar una alopecia cicatricial, ¿sí? Y la otra herramienta que nosotros tenemos pues es que la tricoscopia es súper importante, que es un examen directo que se hace pues directo en el cuero cabelludo, donde nosotros tenemos unos signos como de actividad, ¿sí? Unos signos como de repoblación que nos van orientando no solamente inicialmente en el diagnóstico, sino que nos orientan también pues en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, pues yo pienso que de entrada, más los signos pues que uno le hace al paciente, que si tiene un PUL test negativo, un PUL test positivo al examen físico. Entonces, digamos, hay todo un contexto donde yo pienso que el especialista es la persona que en realidad debe manejar este tipo de pacientes desde el día 1. O sea que realmente yo consideraría que la remisión debe ser en el momento en que el médico general lo sospeche. Ahí, por ejemplo, como Sergio dijo, pues en aras del tiempo, pues en realidad la infiltración intralesional también puede tener sus riesgos y dejar alopecias definitivas. Entonces, pues ahí yo sugeriría pues inyectar poco volumen y no inyectarlo desde el punto de vista intradérmico, ¿sí? Que es muy importante saber exactamente dónde se hace la infiltración para evitar y minimizar pues los efectos secundarios, básicamente. Y, por ejemplo, completar allí pues también una partecita en cuanto a la vitamina D. Sí, en cuanto a la vitamina D, pues sí hay estudios, digamos, donde han encontrado asociación de pacientes con alopecia areata, con déficit de vitamina D, pero pues no se sabe tampoco qué tan eficaz resulte darle pues tratamiento al paciente, que haya un plan definitivo, tal cual como lo explicó el doctor Sergio, que haya un esquema de tratamiento definitivo o establecido de la vitamina D en pacientes con alopecia areata. Se trata, yo creo, que en el momento en que uno detecte una asociación de disminución y se trata igual que otro paciente normal con deficiencia de vitamina D. Igual, pues faltan más estudios pues al respecto sobre esto, asociado personal, en particular con la vitamina D. Ok, bueno, muchísimas gracias a ambos ponentes. Vamos a continuar con nuestra segunda charla. Sergio, felicitaciones. Doctora Marta, felicitaciones y también muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a dar entrada a la doctora Erika Andrea Peña, que nos va a hablar sobre enfoque general de lupus discoide, y va a tener como docentes invitados al doctor David Arias, dermatólogo docente de la Universidad Libre, y al doctor Alex Echeverry, reumatólogo docente de la Universidad ICESI. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Erika Andrea Peña Muñoz y hoy les vamos a hablar acerca del enfoque general del lupus discoide. El lupus eritematoso cutáneo se define como una enfermedad autoinmune heterogénea que puede ocurrir de manera aislada o ocurrir dentro del espectro del lupus sistémico. Es muy importante evaluar la posible implicación sistémica para su clasificación, monitoreo y pronóstico. En cuanto a la epidemiología en general, el lupus cutáneo es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 4:1. Las edades de presentación son entre la tercera y la quinta décadas de la vida y el lupus discoide es más frecuente en fototipos altos, mujeres de raza negra. Por el contrario, el lupus subagudo o cutáneo agudo es más frecuente en personas caucásicas. Valga aclarar que estos datos que les estoy presentando dependen de acuerdo a la latitud geográfica donde se realicen los estudios. Así pues, tenemos para el lupus eritematoso sistémico una incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes por año y en el 25% de los casos se considera que una manifestación cutánea puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica. Manifestaciones inespecíficas también ocurren y recordemos inespecíficas son lesiones cutáneas con morfología clínica e histopatológica que no son específicas del lupus cutáneo. Esto puede ocurrir hasta en el 43% de los casos. Lesiones específicas, por su parte, ocurren hasta el 23%
10%, de los cuales cuando un paciente está debutando con lupus sistémico tiene el chance de evolucionar lupus discoide hasta el 11% de los casos, a subagudo 8% y a agudo 4%. Estos datos contrastan con los datos del lupus eritematoso cutáneo, que tiene una incidencia ligeramente superior de 4 por 100.000 habitantes por año. Se subdivide a la vez en lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo, y el más frecuente de todos, miren ustedes, casi el 80%, corresponde al lupus cutáneo crónico, que también se subdivide en lupus discoide, que es la enfermedad del lupus cutáneo más frecuente que se encuentra hasta de un 60-80% de los casos. Puede ser localizado. Cuando hablamos de localizado, entonces es una persona que tiene las lesiones ubicadas en cabeza y cuello, en un 70% ocurre esta forma, y las formas generalizadas hasta un 30% cuando las lesiones están en cabeza, cuello, tórax superior y miembros superiores también. Y una asociación de riesgo con lupus sistémico, que es un tema central de esta presentación. Miren ustedes, afortunadamente es mucho menos frecuente para el lupus discoide, la asociación con el riesgo de progresar al lupus sistémico. Para el localizado es del 5 a 10%, para el generalizado es hasta del 28%, y definitivamente el lupus cutáneo agudo es el que tiene una mayor asociación con lupus eritematoso sistémico, hasta el 90%. Otro dato interesante es la coexistencia de estas enfermedades cutáneas, que ocurre más cuando el paciente debuta con lupus cutáneo agudo. Así pues, entonces tiene un riesgo de que progrese también, o de que presente con el tiempo lesiones de lupus discoide o lesiones de lupus cutáneo subagudo. Entonces, se considera además que la incidencia acumulada de lupus sistémico para progresar a lupus sistémico, de lupus discoide, perdón, para progresar a lupus sistémico, es de 5% a 5 años, de 10% a 10 años, y así sucesivamente aumentando con el tiempo. Entonces, este es un tema central, porque tiene que ver con el curso clínico y el pronóstico, y es que los subtipos de enfermedad cutánea tienen unas fuerzas de asociación variables con el lupus sistémico, y eso se evidenció en este estudio que se realizó en Suecia, pero que además resaltó la necesidad de tener criterios claros para poder clasificar esos pacientes con lupus discoide que podrían progresar a lupus sistémico. Aquí entonces están los datos, o en el recuadro de la derecha estos son los criterios de la Asociación Americana de Reumatología. Son 11 criterios para clasificar los pacientes en lupus sistémico, de los cuales 4 son mucocutáneos. De esta manera, si tenemos un paciente con clínica de lupus discoide, pero también tiene úlceras mucocutáneas, fotosensibilidad, alopecia difusa, entonces probablemente ya clasificaríamos de una manera muy fácil a un paciente con lupus sistémico. Y quizás esta sea una de las debilidades de esta clasificación, porque este paciente, si no nos cumple con criterios constitucionales, serológicos, inmunológicos, musculoesqueléticos, pues ya estaríamos entonces enmarcándolo en un lupus sistémico. De tal manera que aquí en el recuadro de la izquierda, las clínicas colaboradoras del lupus hicieron 17 criterios, de los cuales con 4 se debía hacer el diagnóstico, pero de esos 4 se debía incluir un criterio inmunológico y un criterio cutáneo. Pero entonces también se vio que quizás endurecía mucho la clasificación de los pacientes con lupus cutáneo, y quizás a veces no clasificarlos. Otro tema que con frecuencia se debate es el supuesto efecto protector que tendrían los pacientes con lupus discoide que progresarán a enfermedad sistémica, y es un supuesto efecto protector para la nefritis lúpica. En este estudio se observó que esta coexistencia definitivamente producía en estos pacientes más leucopenia, fotosensibilidad, anticuerpos anti-Smith positivos, pero esta coexistencia sí era protectora para pleuritis y artritis, y definitivamente no hubo una consistencia o una asociación significativa para la nefritis lúpica. Múltiples factores desencadenantes hay para progresar o para producir una enfermedad cutánea de lupus, pero aunque el factor patógeno actualmente es desconocido, se sabe que en un individuo genéticamente predispuesto, expuesto además a infecciones, hormonas, estrés, cigarrillo, que es un factor bastante importante, pero además luz ultravioleta, entonces esto podría generar una cascada inflamatoria y producir respuestas innatas y adaptativas que llevaran al desarrollo de una enfermedad citotóxica mediada por interferón. De esta manera, entonces, la radiación ultravioleta produce la apoptosis de los queratinocitos. Esto es lo que se propone dentro de la inmunopatogénesis, y esto va a producir
la cascada inflamatoria, factores de inflamación, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, interferón, que es de las moléculas más importantes en esta patogenia, y junto con los autoantígenos y estos pseudópodos, estas trampas extracelulares de neutrófilos, entonces pudieran producir, esto definitivamente produce más células dendríticas plasmocitoides, que es la célula clave para la producción de esta interferonopatía. De esta manera el interferón estimula más células dendríticas, con más secreción de interleuquina 2 y activación de los linfocitos TSD4 y mayor aumento en la producción de interferón. Por su parte, en la membrana o en la unión dermoepidérmica están los linfocitos T, CD8, que unidos con estas quimiosinas CXCR3 y su ligando CXCL10 van a producir ese ataque a los queratinocitos de la membrana, produciendo disqueratosis, apoptosis, muerte, lo que histopatológicamente se representa como una dermatitis de interfaz. Entonces, estos autoantígenos liberados por los queratinocitos son convertidos en autoanticuerpos por los linfocitos B y de esta manera se sigue perpetuando el ciclo. En cuanto a la clasificación, pues ya sabemos que se divide en agudo, subagudo y discoide, y esta designación es más por las secuelas cicatrizales que puede dejar el lupus en piel más que por la temporalidad de sus brotes. Así pues, entonces, el lupus agudo se caracteriza por un rash malar eritematoso que característicamente respeta los pliegues nasolabiales y no deja cicatrices el lupus agudo. El lupus subagudo, entonces, se presenta en forma papuloescamosa, pero más frecuente en formas anulares sobre la espalda. Frecuentemente es desencadenado por drogas y esta enfermedad subaguda puede dejar cicatrices. Y definitivamente el lupus cutáneo crónico deja cicatrices y su subtipo discoide puede dejarlas incluso de una manera bastante mutilante. Estos son los criterios de clasificación para el lupus discoide que resultaron de un ejercicio Delphi que se hizo hace un par de años y el propósito es caracterizar estos criterios para poder enmarcar de una manera más eficaz al paciente en lupus discoide. Entonces, ¿qué debería cumplir nuestro paciente? Unas placas con criterios de placas eritematoviolaceas, con atrofia cicatrizal, despigmentación, con hiperkeratosis folicular, y si estos hallazgos los encontramos en cabeza y cuello y concha auricular, pues van a tener mucho más valor. Y si además encontramos una histopatología con patrón de interfase, infiltrado perivascular superficial, tapones de queratina foliculares, mucina, engrosamiento de la membrana nasal, pues muy seguramente vamos a estar frente a un paciente con lupus discoide. Manifestaciones clínicas, entonces esta es una enfermedad fotoinducida. Lo más frecuente es que vayamos a encontrar las placas, entonces en las zonas de exposición solar. Aquí tenemos en el recuadro de la izquierda esta mujer que tiene placas eritematoviolaceas infiltradas, algo descamativas, y en la foto de la derecha este pabellón auricular está afectado por una placa hiperqueratósica pigmentada, y miren ustedes en la concha auricular ya cómo se están dando esos cambios de cicatrización, de despigmentación, que son cambios de daño. Entonces, aquí hay dos criterios bastante interesantes que es importante tener presentes. ¿Qué es actividad y qué es daño? Actividad, entonces, es la enfermedad que está inestable, que está progresando y que nos marca la pauta para tomar una terapia un poco más agresiva. Y está marcada por el eritema, la hiperkeratosis, la infiltración, ¿sí? Y el daño, pues, es la despigmentación, la atrofia y la cicatriz, que son las secuelas que no se quitan. Y esto es importante dejárselo claro al paciente, porque muchas veces los pacientes, en su afán de que se le quiten las cicatrices, dicen: mire, doctora, yo tengo estas lesiones que me siguen creciendo, tengo más, están más rojas o tengo más cicatrices. Y en estos casos es importante tener un muy buen juicio clínico para poder clasificar bien la enfermedad y poder entonces valorar si ese paciente está con actividad de la enfermedad y si necesitamos aplicar una terapia más agresiva o viceversa. En cuanto a la alopecia cicatricial por el lupus, entonces podemos decir que hasta el 50% de los pacientes con lupus discoide pueden tener lesiones en el cuero cabelludo, y esto es de muy mal pronóstico. Lógicamente, la extensión de las placas varía de paciente a paciente y las placas usualmente van a estar caracterizadas por bordes eritematoviolaceos bien definidos, que van dejando pigmentación. El centro es cicatricial, atrófico, despigmentado, y en el recuadro de la derecha vemos esta ayuda diagnóstica que es la tricoscopia, las flechas de
blancas van a marcar los puntos foliculares rojos, las flechas rojas marcan los vasos gruesos arborescentes y las flechas amarillas marcan unas estructuras blanco brillantes. Estos son datos claves que nos pueden ayudar a diagnosticar una alopecia cicatricial en contexto de un paciente con lupus discoide. Histopatología, y esto es una parte que me gusta bastante porque el lupus discoide es por excelencia el prototipo de enfermedad del lupus. Entonces, aquí tenemos un patrón de interfase, la dermatitis vacuolar, y además, entonces tenemos de arriba para abajo la hiperkeratosis ortoqueratótica con disminución o adelgazamiento de la epidermis. Tenemos la dilatación infundibular con los tapones de queratina característicos para esta enfermedad, y miren ustedes cómo aparece entonces la disqueratosis en la epidermis. También tenemos, miren ustedes, acá los vasos sectásicos a todo lo largo de la presentación de esta patología, y además característicamente el engrosamiento de la membrana basal. Infiltrado linfocítico perivascular, pero también perianexial. Además, depósitos de mucina muy ricos en la dermis, y esto se puede ver mejor con una tinción de Alcian Blue, y además caída del pigmento. ¿Sí? Entonces son hallazgos característicos que me van a confirmar la enfermedad. Muy bien, en cuanto a inmunofluorescencia, se encuentran depósitos de IgG y C3 de manera granular a lo largo de toda la membrana o la unión dermoepidérmica, y además engrosamiento de esta membrana basal. Esto se denomina banda lúpica. Recordemos, igual estos no son hallazgos específicos para lupus, porque se ha podido encontrar también positivo estos hallazgos en otras patologías, incluso también en pacientes sanos que han tenido exposición al sol. Diagnósticos diferenciales, entonces aquí tenemos varias entidades con las cuales hacerle diagnóstico diferencial. El primero que pienso es uno de los más importantes, el líquen plano eruptivo, porque presenta placas poligonales purpúricas, pero característicamente muy pruriginosas que se distribuyen en todo el cuerpo, que pueden respetar un poco la cara o presentarse poco en la cara. Esto lo caracteriza y lo diferencia del lupus discoide. El líquen plano hipertrófico también es otra de las entidades importantes para pensar en diagnóstico diferencial. Se presentan placas hiperqueratósicas gruesas, infiltradas, con descamación, pero que también son muy pruriginosas, que es una característica del líquen plano, y además se presentan más en miembros inferiores y suele respetar cara. Y otra, un término con el que es importante hacer claridad es con el lupus pernio, porque el lupus pernio realmente es una sarcoidosis y no tiene nada que ver con el lupus cutáneo, pero también se presenta en áreas fotoexpuestas y con placas eritemato-hematosas, suculentas, brillantes, infiltradas. En estos casos es importante entonces indagar sobre síntomas sistémicos, porque en el sarcoidosis sí que van a ser muy presentes, y además la histopatología para la sarcoidosis es un patrón granulomatoso. Muy bien. Sobre el diagnóstico, entonces, la clínica. Primero, la clínica es lo más importante. Un correcto examen físico, una revisión de síntomas por sistemas muy completa, una anamnesis bien detallada, la biopsia será confirmatoria. Aquí a la derecha tenemos un diagrama que es como un resumen de las recomendaciones que da la literatura. Entonces, ellos proponen que después de que el paciente se le esté sospechando el lupus discoide, entonces mandarle este perfil de exámenes, que son pruebas de función renal, hepática, hemograma, ANAS, LOCENAS, que incluyen el anti-DNA doble cadena, que es clasificatorio, en caso de que salga positivo, reactantes de fase aguda, complemento. Y si tenemos un paciente con clínica de lupus discoide, pero además exhibe artralgias, mialgias, pérdida de peso, fiebre, bueno, síntomas sistémicos, criterios inmunológicos positivos, pues probablemente este paciente ya no se haya evolucionado hacia un lupus sistémico, y en estos casos es importante hacer un manejo conjunto con reumatología. Pero si tenemos un paciente con clínica de lupus discoide, lesiones circunscritas a piel, pues entonces, y estos exámenes salen negativos, entonces aquí tranquilamente pudiéramos llevar un tratamiento hacia si la enfermedad es localizada o generalizada. El seguimiento de los pacientes con lupus discoide debe ser cercano. Entonces, si tenemos un paciente que exhibe enfermedad activa, que tiene placas eritematosas, que le siguen creciendo, que están infiltradas, que no le para la actividad, y si ese paciente entonces continúa con síntomas sistémicos, pues volver a mandar este panel es lo indicado, a ver si es que ese paciente solo tiene la enfermedad circunscrita a piel o si de pronto le está progresando, y el seguimiento debería ser estrecho en estos casos. Pero si el paciente exhibe una enfermedad estable, marcado pues solamente por sus secuelas de daño, la cicatrización, pues probablemente
probablemente podamos evaluar a este paciente cada 6 meses con cuadro hemático y uroanálisis. El tratamiento del lupus cutáneo. Entonces, estas son las guías de la Asociación Europea de Dermatología. En general, el 70% de los pacientes nos van a responder a la primera línea de tratamiento. Importantísimo enfatizar sobre la fotoprotección, porque se ha visto que el sol puede producir hasta un 64% de la actividad y de las lesiones en lupus cutáneo. De esta manera, entonces, incentivar la fotoprotección en los pacientes, que sea de amplio espectro, mayor de 30, también la cesación del hábito tabáquico, porque se ha visto que el cigarrillo está relacionado con mayor actividad de la enfermedad y con disminución de la efectividad de la hidroxicloroquina. Para la enfermedad localizada, entonces, los corticosteroides tópicos son la primera línea de tratamiento. Y miren ustedes cómo está la hidroxicloroquina en los casos de pacientes, aún con lesiones cutáneas localizadas, que no respondieron a esa terapia tópica con corticosteroides. La hidroxicloroquina también, entonces, será de elección en estos casos, y obviamente también para la enfermedad extendida o la enfermedad ya con implicación sistémica, acompañado de los corticosteroides tópicos y probablemente de un pulso de corticosteroides o de glucocorticoides sistémicos para parar o frenar la evolución de esa enfermedad. La quinacrina no está disponible en nuestro país. Corticosteroides tópicos, entonces, acá la evidencia apoya el uso de corticosteroides tópicos de alta potencia y de muy alta potencia incluso en la cara, pero por ser un más conservador y querer evitar esos efectos secundarios en la cara, entonces nosotros pudiéramos empezar con inhibidores tópicos de la calcineurina o combinados con corticosteroides tópicos de alta potencia, muy alta potencia, e intercalar ese manejo o usar soft esteroides. La idea entonces es que estos corticosteroides se usen 2 veces al día, hasta por 4 o 6 semanas, intercalados con estos inhibidores tópicos de la calcineurina. Y importantísimo tener presente que el tratamiento temprano minimiza las cicatrices. Los inhibidores tópicos de la calcineurina, entonces, están tacrolimus, por ejemplo, son medicamentos de segunda línea. El uso es recomendado en cara como una alternativa a los corticosteroides o mezclado con ellos. No inducen atrofia y se ha considerado que el aclaramiento de estas placas puede ocurrir hasta en 2 meses. Para lesiones focales hipertróficas, los corticosteroides intralesionales son alternativa 2C, su respuesta clínica se ha considerado buena, excelente. La idea entonces sería inyectar de 0.1 miligramos en la dermis separados por 1 centímetro en cara, dosis que no superen los 5 miligramos, y en el cuerpo en general por sesión que no superen dosis los 100 miligramos. Se pueden aplicar a intervalos de 3 a 4 semanas hasta que el eritema y la escama vayan desapareciendo, y si no encontramos mejoría después de 3 sesiones, considerar otra terapia. Entonces, ¿cuándo empezar la terapia sistémica? Y si pueden los antimaláricos y esteroides retrasar la progresión del lupus eritematoso discoide al lupus eritematoso sistémico. La respuesta es sí. La hidroxicloroquina entonces es la terapia de primera elección. ¿En qué casos? Cuando haya falta de respuesta clínica a los pacientes que tienen enfermedad cutánea localizada o lupus discoide generalizado, o cuando tengamos progresión a lupus sistémico. Y en estos pacientes que marquen enfermedad activa, como por ejemplo aquí se ven las telangiectasias periungulares, que es de hecho uno de los marcadores de progresión de la enfermedad. Lesiones desfigurantes generalizadas, pues la hidroxicloroquina tiene una mayor tasa de efectividad comparada también con la cloroquina y tiene menos toxicidad retiniana. Además, la hidroxicloroquina controla efectivamente la inflamación clórica, y aquí un dato interesante es que se ha reportado que hasta un 3% de carcinomas escamocelulares pueden nacer en esta piel crónicamente inflamada por el lupus. Además, hidroxicloroquina tiene menor daño sistémico, dado que es un medicamento que no inmunosuprime, a comparación de las segundas y terceras líneas para el lupus cutáneo, ¿sí?, que son medicamentos inmunosupresores. Y pues tal es su efectividad y el perfil de seguridad que se considera que aún en pacientes refractarios sería mejor verificar la adherencia de esos pacientes al medicamento mediante niveles en sangre. Desafortunadamente, niveles de hidroxicloroquina no se toman en Colombia. Entonces, la idea es empezar con 200 miligramos e ir escalando de acuerdo a la respuesta del paciente, llevarlo hasta 400 miligramos. El riesgo de retinopatías del 0.12%, evitar la concomitancia de hidroxicloroquina y cloroquina, dado la retinopatía irreversible.
controles por oftalmología anual, incluso apenas empieza hidroxicloroquina debe ser valorado por un oftalmólogo. La hidroxicloroquina entonces tiene, a pesar de su efecto o su perfil que es seguro, pues tiene muchos efectos colaterales y entre ellos en piel lo que se ha visto con mayor frecuencia, hasta un 61% es el rash cutáneo generalizado inespecífico, que ocurre con mayor frecuencia por las dosis altas acumulativas. Corticosteroides sistémicos, entonces, son altamente efectivos, hasta en un 94.3%. Es tratamiento de primera línea, además, con los antipalúdicos para lesiones activas, generalizadas, ¿sí? Como una terapia puente, es decir, no podría ser utilizado idealmente más de 4 a 6 semanas. La idea es empezar por 0.5 miligramos kilo día e ir haciendo un destete progresivo. Cuando el paciente no responde a esta primera terapia o a estas opciones de primera línea, pues hay un 30% de pacientes que pueden ser refractarios, entonces aquí podemos empezar con el metotrexate. Miren, es importante además vacunar y desparasitar a nuestros pacientes porque ellos son potenciales usuarios de terapia inmunosupresora, ¿sí? Es decir, que una vez se diagnostique al paciente con lupus, lo mejor es llevarlo a vacunar y desparasitar. Metotrexato, entonces la idea es empezar con 20 miligramos semanales, preferiblemente, además de antipalúdicos. Y debe ser esta terapia subcutánea, idealmente, porque así evitamos el metabolismo hepático de primer paso y mejoramos la biodisponibilidad del medicamento. La duración de la terapia, entonces, debe ser mientras sea eficaz y bien tolerado por el paciente. Además, hay que suplementar ácido fólico, 5 miligramos semanales después del metotrexato para disminuir toxicidad hematológica. Y pues ya sabemos, es un inmunosupresor, hay que hacer pruebas de función hepática, renal, PPD, ¿sí? Y de hecho, tanto hacer los controles periódicos con estos paraclínicos. Retinoides, entonces, son terapias también de segunda opción, están la acitretina y la isotretinoína, son de segunda línea, además de antipalúdicos. ¿En qué ocasiones? Cuando hay lesiones hiperqueratósicas en manos, pies, piernas, la idea entonces es iniciarlos a 0.5 miligramos kilo día, previos paraclínicos, perfil lipídico, triglicéridos. Se ha visto que la respuesta es muy rápida para los retinoides, pero también asimismo las recaídas son rápidas una vez se retiran estos retinoides. Y muy importante, la anticoncepción rigurosa en mujeres en edad fértil por su riesgo de teratogenicidad. Cuando se suspende acitretina, hay que tener en cuenta que la mujer en edad fértil no debe embarazarse antes de 2 años porque estos medicamentos se guardan en la grasa y para isotretinoína deberíamos esperar 1 año. Tercera línea, entonces, está micofenolato mofetil y el ácido para los lupus refractarios, pero siempre además de antipalúdicos. Las dosis pueden llegar hasta 3 gramos días, monitoreo mensual por sus posibles toxicidades hematológicas. Talidomida, en casos refractarios seleccionados, además de antipalúdicos, la dosis es de 100 miligramos de acuerdo a la efectividad clínica, entonces se va mirando, se va reduciendo la dosis del medicamento. Tiene efecto sedante y protrombótico, pero el más temido es la neurotoxicidad, que miren ustedes puede llegar hasta el 27%, y ante signos de polineuropatía hay que suspender de acuerdo a las recomendaciones. Azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina no se recomiendan en el lupus discoide que no tenga compromiso sistémico de acuerdo a lo que emiten estas guías. La inmunoglobulina, pues dicen que tiene baja tasa de efectividad y que por sus efectos secundarios comunes y empeoramiento de lesiones tampoco debería considerarse en los casos de lupus discoide. Tratamiento de áreas específicas, aunque las lesiones orales no son lesiones cutáneas características para el lupus discoide ni para ningún lupus cutáneo, pues las lesiones orales sí se ha visto que se presentan hasta en un 25% de lupus discoide, y pues aquí podríamos hacer tratamientos con orabase, triamcinolona, clobetasol, sí, y esto mejora las lesiones. Alopecia cicatricial, pues ya sabemos que es de muy mal pronóstico, incluso si las lesiones son pequeñas o extensas. Su tratamiento es similar al del lupus cutáneo, ¿sí? Y si la enfermedad pues está localizada, corticosteroides de alta potencia, infiltraciones con triamcinolona, pues van a poder tener un grado de efectividad. Y si la enfermedad pues está generalizada o si las placas alopécicas son bastante grandes, pues relacionar un curso de glucocorticoides para frenar la actividad de la enfermedad puede ser bastante útil. El reemplazo de la vitamina D, aunque no están en las guías europeas de dermatología para el lupus cutáneo, pues sí lo encontré
descrito en muchas otras guías, lo que se propone es que los pacientes que están con lupus, pues obviamente no tienen exposición solar y por eso pueden tener niveles bajos y se han encontrado en ellos niveles bajos de vitamina D en sangre y esos niveles bajos se relacionan con mayor actividad de la enfermedad. Por eso entonces se recomienda evaluar anualmente estos niveles de vitamina D y en los casos de ser necesario suplementar con dosis de 600 a 800 unidades internacionales diariamente. Entonces, en la medida en que se avanza en la investigación de la inmunopatogénesis del lupus eritematoso cutáneo e incluso también del sistémico, pues se van desarrollando nuevas terapias dirigidas al control de la enfermedad cutánea y sistémica. Y este es el caso del belimumab y del ustekinumab que ya están disponibles para el control de la enfermedad cutánea, también sistémica, y tratamientos como los inhibidores de la JAK quinasa todavía se encuentran en fase 2 y también hay unos de ellos tendientes a el control de esta enfermedad de lupus cutáneo en piel, así también como etanercept, secukinumab y otros más. Finalmente, podemos concluir que es importantísimo, es de vital importancia la monitorización del riesgo de nuestro paciente con lupus discoide, puesto que hay una asociación con el lupus sistémico. El factor patógeno que media esa progresión del discoide o del lupus cutáneo en general hacia el lupus sistémico, pues es desconocido, pero la mayor comprensión en la inmunopatogénesis de esta enfermedad, pues desvelará un futuro promisorio para nuevas terapias que puedan ayudarnos a mejorar el control de esta enfermedad. Entre tanto, la hidroxicloroquina continúa siendo el tratamiento de primera línea junto con los corticosteroides sistémicos y los glucocorticoides. Muchas gracias por su atención.